Hola y bienvenidos a DSS Analytics. Mi nombre es Roberto Brixola y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo preparar los datos para trabajar con una tabla dinámica. En concreto, el ejercicio nos pide que seamos capaces de realizar esta tabla dinámica, que tenemos aquí como una imagen, a partir de estos datos. Pero antes de trabajar con una tabla dinámica tenemos que ver si los datos de origen son apropiados para poder construir una tabla dinámica. Entre los distintos requisitos que se van a pedir es que los datos deben tener formato tabular. ¿Qué quiere decir esto? Que cada columna representa un campo o una variable. Vemos que esto ya nos empieza a ocurrir. Aquí tenemos la columna A, la columna B, la columna C, que realmente no sabemos lo que está representando, ¿vale? Porque lo tenemos aquí repetido tanto ingresos como antiguos como altas, lo tenemos repetido varias veces, con lo cual este campo podemos decir que no se cumple. Cada fila debe representar un registro u observación. Vale, aquí tenemos una fila, 2 de enero, y tenemos una serie de observaciones o registros. Podríamos darlo por válido. No debe haber columnas o filas vacías dentro del rango. No hay columnas vacías y tampoco hay filas dentro de todo este rango que esté vacío. No debe haber celdas combinadas. Ya tenemos aquí otro error. La fecha, esto está ocupando 2 celdas, igual que medicina, que ocupa 3 celdas, cirugía, con lo cual esto tampoco se cumple. La primera fila debe contener los nombres de los campos. Estas filas, medicina, ¿vale? Estos son una celda combinada. Si la quitamos, de hecho, veremos que en B sí que aparece medicina, pero en el C y en el D no aparece nada. Con lo cual, tampoco se está cumpliendo esta situación. No se deben repetir los nombres de las columnas. Vale, si volvemos a ver que esta es una combinación de celdas y esta es una combinación de celdas, aquí no solamente no pone el nombre, con lo cual podemos decir que se está repitiendo el nombre de la columna. ¿Vale? Por lo tanto, esta condición tampoco se cumple. Los datos deben de estar en forma cruda sin resumir, es decir, no deben de haber totales ni subtotales. Eso es correcto, aquí no aparece ningún total ni ningún subtotal. En cada columna deben de haber el mismo tipo de datos. Vale, aquí tengo fechas, aquí tengo antiguos, ingresos y altas, y estos son el número de pacientes. Al final, yo en estas mismas columnas, todas estas columnas, tengo el mismo tipo de datos numéricos que son el número de pacientes, con lo cual eso tampoco se está cumpliendo. Y evitar celdas vacías. Ya hemos visto que aquí tenemos la C y la D, la C1 y la C2 están vacías, igual que la A2 está vacía porque se trata de celdas combinadas. Con lo cual, esta consideración o este dato, o esta condición, mejor dicho, tampoco se cumple. Es decir, es muy difícil, o es imposible, mejor dicho, construir una tabla dinámica y menos esta tabla dinámica a partir de los datos que nos piden aquí. Con lo cual, antes de elaborar la tabla dinámica, lo que tenemos que es que preparar la tabla, los datos para que sean consistentes y poder trabajar. ¿Cómo lo vamos a hacer esto? Con el editor de Power Query. Para eso nos vamos a la pestaña Datos y aquí donde tenemos obtener datos tenemos esta opción que es de una tabla o rango. Simplemente con esta selección dentro de una de las celdas donde tenemos todos estos datos nos sirve, le decimos que queremos obtener los datos de una tabla o rango, desde aquí lo marcamos y nos dice. Por defecto nos dice que si la primera fila tiene encabezados. Hemos visto que no es correcto porque medicina, cirugía, ginecología, ¿vale? Y fecha son campos combinados. Le vamos a decir que no tiene encabezados porque los tenemos que crear nosotros. Le damos a aceptar. En este momento se nos abre el Power Query y lo tenemos de esta forma. ¿Vale? Veis que aquí ya nos aparecen estos campos que aparecen nulos, aparecen con
que son las celdas que están en blanco, que no tendríamos que tener. Entonces vamos a hacer una serie de pasos para esto cambiarlo. En primer lugar, lo vamos a transponer todo. Nos venimos aquí a menú transformar y le damos a la opción transponer. Vale. Ya tenemos esta primera columna en la que aquí ya nos aparecen las distintas áreas: medicina, ginecología y cirugía, los distintos tipos de pacientes, si son antiguos, ingresos nuevos o altas, ¿vale? Y tenemos fechas. Todavía no lo tenemos, todavía nos queda trabajo por realizar. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a tomar que esta primera celda, esta primera fila, tomarla como encabezado. Para ello, desde el menú inicio, decimos usar la primera fila como encabezado. Aquí tenemos una columna que se llama fecha, le vamos a cambiar el nombre, doble clic sobre la palabra fecha, que es el encabezado, y vamos a escribir área. En la columna 2 le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar tipo paciente, tipo simplemente. Más cosas que podemos hacer. Aquí tenemos medicina, ¿vale? Porque lo que queremos es que aparezca medicina, y dentro de medicina, pues los que son antiguos, ingresos y altos. Vamos a hacer que desaparezcan estos nulos y que aquí aparezca medicina, aquí cirugía, cirugía, y aquí ginecología, ginecología. Para ello, estando en esta celda, nos vamos al menú transformar y aquí donde pone rellenar, le vamos a decir que rellene hacia abajo. ¿Qué es lo que va a hacer? Que donde aparece medicina, si abajo aparece nulo, automáticamente se le ponga medicina. Y en cirugía exactamente. Le decimos rellenar hacia abajo y ya tenemos medicina, cirugía, ginecología, ¿vale? Distinguiendo si son antiguos, ingresos o altos. Vale, ya tenemos dos columnas que empiezan a aparecer lo que nosotros necesitamos. Ahora, lo que nosotros necesitaríamos sería otra columna en la que nos aparezcan las fechas y otra columna en la que aparezcan el número de pacientes. Entonces, con la tecla Shift presionada, hacemos clic en tipo para tener estas dos columnas seleccionadas. Botón derecho sobre una de ellas, damos a anulación de dinamización de otras columnas y ahora tenemos ya cuatro columnas. Tenemos medicina, todos los que son antiguos y las fechas, y valor, que es el número de pacientes. Vamos a cambiarle a atributo, vamos a cambiarle el nombre, fecha, y en valor vamos a ponerle número de pacientes. Ahora ya tenemos todos los datos en cuatro columnas que cumplen todas las condiciones que antes hemos visto que no se cumplían. Antes de continuar, fijaros que la fecha la tengo como formato de texto. Yo necesito obtenerla simplemente como fecha, ¿vale? Le vamos a dar, damos clic aquí donde pone ABC y primero la tengo que convertir en fecha ahora. No la puedo convertir directamente en fecha porque me da un error. Elimino el cambio que acabo de hacer y le digo que quiero convertirla en fecha ahora. Ya la tengo. Y ahora le voy a decir que quiero simplemente convertirla en fecha. Me sobra el dato de la hora. Vuelvo a pinchar aquí, hacer clic en el calendario y ahora elijo fecha. Me dice, ¿quieres sustituir la actual? Y digo, no, quiero añadir un nuevo paso. Voy a añadir un nuevo paso y ya lo tengo esto como fecha. Ahora, esta tabla ya podemos descargarla en nuestro libro para poder trabajar y realizar la tabla dinámica. Pues venimos aquí, menú inicio, le decimos cerrar y cargar y automáticamente nos abre una nueva hoja que se llama tabla 1, donde tenemos nuestra tabla dinámica, nuestra tabla de datos, que ya podemos trabajar y convertir la tabla dinámica que nos pedía. De hecho, lo que nos pedían es esta tabla dinámica. Pues vale, pues vamos a coger los datos. Nos venimos aquí a tabla 1. Estando dentro de cualquiera de las celdas, vamos a insertar una tabla dinámica. Venimos
vamos a datos, pestaña insertar, el primer icono, tabla dinámica. Le vamos a decir que la queremos aquí al lado, entonces en una hoja de cálculo existente, ahora que la ubicación está parpadeando, marcamos una celda, le decimos aceptar y vamos a hacer, por ejemplo, yo bajo la fecha aquí a filas, fijaros que automáticamente ya me saca años, trimestres y meses, ¿vale? Como el dato que se nos plantea es el por meses, pues voy a quedarme solamente con el de los meses. Estos los desmarco y me quedo con los meses. Tengo enero, febrero y mayo. Fijaros que en el planteamiento esto aparece aquí arriba, ¿vale? Entonces en vez de tenerlo en filas, tengo que tenerlo en columnas. Me vuelvo a la tabla 1 y los meses los voy a poner aquí arriba. Por otra parte me pide el área, cirugía, ginecología y medicina, que son las que tengo, y al mismo tiempo que me distinga entre altas, antiguos e ingresos. Con lo cual el tipo lo pongo aquí debajo de áreas. Y por último lo que me queda es el número de pacientes. Quiero que me sume el número de pacientes que hay en cada una de las áreas, según el tipo de paciente y por meses. Ya tengo mi tabla dinámica. Si quiero con separadores de miles, selecciono el rango de datos y aquí en inicio, es decir, formato de kilomillares, y ya tendría la tabla dinámica que me estaban prestando. Perdón, no la tengo porque me pone aquí para que yo filtre por años. Entonces me falta aquí dentro de filtros poner el campo años. Con lo cual yo ya puedo elegir el año para el que quiero el dato. Si quiero el 2015, que es el que me planteaban, ahora tengo los datos del 2015. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Importante, antes de hacer una tabla dinámica, comprobar que los datos de origen cumplen las condiciones que hemos visto. Es decir, no tengamos datos en blanco, no tenemos celdas combinadas y los datos son consistentes. Tenemos tantas columnas como tipos de datos distintos que tenemos. Tenemos una para áreas, una para tipos de pacientes, otra para fechas y otra para el número de pacientes. ¿De acuerdo? Teniéndolo de esta forma, ya nos es mucho más fácil preparar la información que nosotros queremos con una tabla dinámica. Espero que os haya sido de utilidad y en los comentarios del vídeo encontraréis un enlace para que os podáis descargar el archivo y poder practicar mientras veis el vídeo. Hasta el próximo vídeo, recibir un abrazo y cuidaros.